Hoy continuamos la jornada con el desarrollo de las competencias asociadas al área de ciencia y tecnología. Un mundo abierto a la imaginación y al descubrimiento de los fenómenos que nos rodean. ¡Hola, Patricia! Buenos días, profesora. Buenos días, chicas y chicos de todo el Perú. Yo también vengo con muchas expectativas de aprender. Recuerden, estudiantes, usar la mascarilla de manera correcta, lavarnos las manos constantemente, mantener la distancia de 2 metros de persona a persona y evitar ir a lugares donde haya mucha gente. Sí, profesora. Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestra familia. En el programa anterior, analizaron los diferentes problemas de salud en nuestras comunidades rurales en el marco del Bicentenario. Hoy analizaremos el uso de la medicina tradicional en nuestra comunidad a la luz de la ciencia. Y nuestro propósito de aprendizaje será que ustedes, estudiantes, analicen y expliquen el uso de la medicina tradicional o ancestral en su comunidad, a partir de sus principios activos. ¡Qué interesante, profesora Carmen! ¿Y cuál será el producto o evidencia del programa? Bien, Patricia, el producto de nuestro programa será una explicación escrita del uso de la medicina tradicional en mi comunidad, a la luz de la ciencia. Y para hacer nuestra explicación escrita, seguiremos los siguientes pasos. Iniciaremos reflexionando sobre un caso donde está presente la medicina tradicional en las comunidades rurales. Se presentará la pregunta de indagación que guiará nuestro programa. Plantearán posibles respuestas y consultarán a sus padres sobre alguna experiencia en la familia. Luego, seleccionaremos y analizaremos información científica sobre la medicina ancestral o tradicional y su práctica para el cuidado de la salud. Finalmente, explicaremos con evidencia científica la medicina tradicional y su importancia para la salud de nuestras comunidades rurales. En ciencia y tecnología, los programas son interesantes porque aprendemos indagando. Así es, Jesús. Por eso mismo, les invito a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo cuidamos la salud de nuestras comunidades? ¿Hacemos uso de algún tipo de medicina tradicional o ancestral? ¿Qué contienen las plantas que pueden curar algunas enfermedades? Podemos responder estas preguntas en nuestro cuaderno o portafolio y también preguntar a algún familiar en casa. Estudiantes, escuchemos con atención esta situación. Sonia es una estudiante de secundaria tutorial de Chala Nueva, ubicado en una comunidad andina a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar en Junín. Aprovechando las vacaciones, su mamá decide visitar a su tía, que vive en una comunidad de la selva central de Junín, cerca de la ciudad de Satipo. Sonia la acompaña muy emocionada porque no conocía la selva y le habían contado que era muy bonita. Cuando llega a la comunidad donde vivía su tía, observa la bella naturaleza llena de árboles, muy diferente al paisaje andino donde ella vivía. Sonia se siente sofocada por el clima caluroso característico de la zona, lo que la estimula a tomar bebidas heladas y andar con ropa ligera. Al tercer día, se levanta con dolor de garganta y fiebre, producto del resfriado que había adquirido. En los meses de junio y julio, es frecuente que las personas contraigan el resfriado debido a las heladas y friajes propios de cada zona. Su tía prepara una infusión con las hojas de una hierba que crece en la zona llamada achiote, y al cabo de unas horas siente cierto alivio. Sonia recuerda que cuando se enfermaba, su mamá también le preparaba infusiones de eucalipto, el cual crece en su comunidad. Se pregunta, ¿qué contiene el achiote que puede aliviar algunos malestares producidos por el resfriado?
¿Qué tienen el achiote y el eucalipto en común que alivian el malestar de resfriado? ¿Cómo se puede saber qué plantas utilizar para cuidar su salud? Profesora, en la Amazonía utilizamos el achiote cuando alguien está resfriado y tiene dolor de cabeza y garganta. Eso me enseñaron mi papá y mi abuelita. Y el eucalipto sirve para tratar el resfrío. En mi comunidad usamos sus hojas y lo hacemos hervir para curarnos rápido del resfriado. Aunque a veces mamá prepara una sopa de quión que también alivia los malestares del resfrío. Muy bien. Ustedes, estudiantes en casa, ¿qué creen que tienen el achiote y el eucalipto en común que alivia los malestares del resfrío? Pueden dialogar con el familiar que acompaña. Ahora, estudiantes, les planteo el siguiente reto. ¿Cómo podemos explicar desde la ciencia el funcionamiento de la medicina tradicional para curar o aliviar algunas enfermedades en las comunidades rurales? Respondemos en nuestro cuaderno o portafolio. ¿Explicar desde la ciencia? Entonces, necesitaremos hacer nuestro plan de actividades, profesora Carmen. Claro que sí, Patricia. Estudiantes, hagamos un plan de actividades para hacer nuestra explicación escrita y responder a la pregunta indagatoria. Sí, profesora. Primero analizaré la información científica e identificaré los conceptos clave para ir construyendo mi respuesta a la pregunta indagatoria. Y como hoy hablaremos de medicina tradicional, preguntaré a mi papá que está en casa. Él sabe mucho de plantas. Sí, Jesús, pero no te olvides de que también debemos consultar libros que tengamos a la mano y estar atentos al programa. Bien, Patricia. Ahora ayudamos con la siguiente lectura para que todos podamos reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de medicina tradicional. Sí, profesora. La medicina tradicional, según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Profesora, otros lo llamaban también medicina ancestral. Yo pensaba que solo se consideraba las plantas que utilizan para curar algunas enfermedades, pero ahora veo que se considera también a los animales, minerales e incluso terapias espirituales. Sí, Jesús, yo también estaba equivocada pensando igual que tú. Ahora veo que la medicina tradicional es amplia. Continúo leyendo. Hoy se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. ¿Por qué muchas personas prefieren las pastillas y los jarabes, teniendo muchas plantas que pueden curarnos? Quizás sea porque la medicina tradicional no está comprobada por la ciencia y las pastillas y los jarabes sí. O quizás porque las personas desconocen las propiedades de cada planta. En la actualidad, muchas plantas medicinales y sus propiedades son investigadas. La medicina tradicional sí aporta mucho a la medicina científica o convencional. Continuemos analizando la información. Por favor, Jesús, lee. Sí, profesora. La fitoterapia consiste en la utilización de las plantas medicinales con fines terapéuticos. Esta terapia complementaria utiliza plantas o partes de ella donde el empirismo de la medicina tradicional se transforma en fundamento científico.
En otras palabras, a la medicina tradicional o autóctona se la pone a prueba en laboratorios, siguiendo el método científico para validar o descartar el uso popular. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de múltiples enfermedades. ¿Por qué creen que sucede eso? Ahora entiendo. Entonces, la medicina tradicional es comprobada por la ciencia para ver si funciona. Pues, más allá de que la ciencia compruebe la funcionalidad de la medicina tradicional, la medicina científica ha encontrado en los saberes ancestrales muy rica información sobre las propiedades medicinales y terapéuticas de las plantas. La fitoterapia es un claro ejemplo de cómo los saberes ancestrales y tradicionales aportan mucha información a la medicina científica. Claro, profesora Carmen, pero aún no entiendo cómo las plantas pueden curar enfermedades. Buena pregunta, Jesús. Ahora vamos a identificar qué tienen las plantas que les da un poder curativo. Atentos a la lectura, por favor. Si bien existen muchas plantas medicinales, todas funcionan a través de mecanismos parecidos. Todas ellas tienen algo que las hace medicinales. Ese algo se llama principio activo. Las plantas medicinales no solo son tejidos vegetales, ya que sus células esconden compuestos químicos con capacidad de curación. Las técnicas analíticas y de laboratorio permitieron conocer los principios activos y aportaron una base científica que explicó por qué algunas plantas eran empleadas tradicionalmente en la curación de enfermedades. De hecho, gran parte de los fármacos actuales derivan de compuestos procedentes de plantas medicinales. ¡Wow! ¿En la célula de las plantas se encuentran compuestos químicos? Claro, nosotros estudiamos que todos los seres vivos están formados por sustancias que son los principios activos, que mencionó la profesora Carmen. Pero, ¿cómo son los principios activos? Justamente de eso se trata la siguiente lectura. Un principio activo es una molécula con una estructura química determinada que provoca un efecto terapéutico al interactuar con un organismo vivo. Se encuentran en los distintos órganos de las plantas y modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. ¿Han escuchado hablar de los principios activos? No, profesora, yo no he escuchado sobre ellos. ¿Cuáles son esos principios activos? La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de principios activos, de los cuales los más importantes son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos, los mucílagos y gomas, los taninos. Profesora, yo he escuchado sobre los aceites esenciales que sacan de las plantas y ayudan a curar algunas enfermedades. Por ejemplo, el aceite del eucalipto que nos ayuda a curar la tos. Buen ejemplo, Jesús. Continuemos. Existen en las plantas otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y los antibióticos. El poder curativo de una especie medicinal viene dado por uno o más componentes que se encuentran en esa parte de la planta. Claro, profesora, ya voy entendiendo. Los principios activos son moléculas y estas actúan dentro del organismo para curar o aliviar alguna enfermedad. Yo también estoy recordando. Las moléculas son la unión de dos o más átomos. Recuerdo que la molécula del agua es H2O. ¡Ah, claro! Las moléculas se unen por los enlaces químicos. Pero,
¿Cómo serán las moléculas de estos principios activos? Deben ser más grandes y complejas que la molécula del agua. Por supuesto que sí, Patricia. Además, las plantas tienen varios principios activos. Hasta aquí, estudiantes. ¿Cómo vamos? ¿Tuvimos alguna dificultad? A continuación, analicemos el caso de la muña. ¿Para qué se usa? ¿Qué contiene? ¿A qué se deben sus propiedades curativas? ¿Por qué la usarías? Escuchamos la lectura, Jesús. Sí, profesora. El nombre científico de la muña es Mintostachys mollis, una planta arbustiva y leñosa que alcanza de 80 centímetros a 1 metro y 20 centímetros de altura, frondosa en la parte superior, erecta y vellosa. Estudiantes que nos escuchan, ¿conocen la muña? Yo sí conozco la muña. Cuando visité a mi tía en la sierra, ella usaba la muña en las sopas y sabían muy ricas. Profesora, en mi comunidad crece la muña. Tiene hojas pequeñas y sus flores son blancas. Uno de sus principales componentes es el aceite esencial, aunque también es reconocida por sus otras propiedades medicinales, entre ellas el alivio del dolor de estómago y el combate de los parásitos intestinales. Continúa, Jesús. La muña se bebe como infusión y es tradicionalmente usada como analgésico, antiespasmódico, antiséptico, contra el reumatismo y para enfermedades respiratorias. Parte de las propiedades medicinales podrían ser atribuidas a su alta capacidad antioxidante. Es fuente de calcio y fósforo y contribuye al mantenimiento de los huesos. En la Sierra del Perú es empleada también como condimento, además de ser el método más antiguo de conservación de la papa. Las hojas de muña también se emplean en la curación de fracturas, luxaciones y tumores ocasionados por golpes. No sabía que la muña tenía tantas propiedades medicinales. Es verdad, y cuando tenemos dolor de estómago, también tomamos agua de muña para aliviar el dolor. ¿Y cómo podemos explicar científicamente esas propiedades de la muña? Es por sus moléculas, que son sustancias químicas y actúan aliviando el dolor del estómago, profesora. Es por los principios activos que actúan en el organismo de la persona que consumió la muña. En realidad, ambos tienen razón. Cuando la persona ingiere una infusión de muña, esa agua contiene los principios activos de la planta, es decir, el aceite esencial de muña. Estos principios activos incluso vienen siendo estudiados para combatir la gastritis y ya se tiene conocimientos con respaldo científico que da sustento a este tratamiento. Ahora, tómense un tiempo y comenten con el familiar que los acompaña si conocen otras plantas cuyas propiedades ayudan a tratar alguna enfermedad o dolencia y si tienen algún sustento. Bien, estudiantes, con toda la información presentada, las ideas que han ido registrando con los aportes de sus familiares y otra que puedan consultar de fuentes confiables, van a dar respuesta a la pregunta de indagación. ¿Recuerdan cuál era esa pregunta? Sí, profesora. Yo anoté. Nuestra pregunta es: ¿cómo podemos explicar desde la ciencia el funcionamiento de la medicina tradicional para curar o aliviar algunas enfermedades en las comunidades rurales? Van a comparar sus respuestas iniciales con la respuesta que tienen ahora. He organizado en un cuadro la respuesta que di al inicio, las ideas que he anotado y la respuesta a la pregunta que tengo ahora. ¿Has encontrado alguna diferencia entre tus respuestas? Claro, profesora. Mi respuesta al inicio era muy simple, pero ahora mi respuesta está bien sustentada. Profesora, yo también mejoré mi respuesta.
Sí sabía algo de la medicina tradicional, pero ahora puedo explicar mejor sus propiedades. Gracias, Patricia y Jesús. Estudiantes que nos están escuchando, no se olviden de comparar sus respuestas a la pregunta indagatoria. Así veremos cuánto vamos avanzando. Ya casi llegamos al final. Después de haber contrastado sus respuestas, elaboren su explicación escrita sobre la medicina tradicional usada en nuestra comunidad, pero explicada desde la ciencia. Además de la información científica presentada, también pueden obtener información de sus padres, familiares o alguna persona en su comunidad que conozca de la medicina tradicional y pueda ayudar a construir su explicación. Profesora, ¿podemos compartir nuestra explicación con nuestra familia y dialogar con ellos sobre las diferentes plantas curativas que hay en nuestra comunidad y explicar desde la ciencia cómo funciona? Así es, van a socializar con su familia la explicación científica sobre la medicina tradicional usada en su comunidad. Sí, profesora. En mi comunidad, muchas personas conocen el uso de estas plantas medicinales. Conversaré con ellos. Llegamos al final de este programa, pero se vienen más actividades muy interesantes. Recuerden, estudiantes, seguir investigando sobre la medicina tradicional. Consulten textos, conversen con sus familias y personas de la comunidad. Pregunten a 3 familiares o amigos que no vivan en su hogar por qué utilizan las plantas medicinales. Escuchen con atención sus respuestas y luego compartan con ellos la explicación construida en este programa. Estudiantes en casa, respondamos estas preguntas finales. ¿Qué logramos aprender hoy? ¿Tuvimos alguna dificultad para aprender hoy? ¿Cómo logramos superarla? ¿Qué debemos hacer para superarla?